Estás escuchando Moncast. ¿Qué pasa cuando la realidad y la historia se cuelan silenciosamente en las películas? Datos históricos, películas increíbles y mucha arbitrariedad. Yo soy Nancy Jaimes. Yo soy Luca Pietro Santi y esto es Lo Pasado Filmado. Revisionismo en clave de cine. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana que llamamos el siglo XIX, el continente africano estaba en plena repartición por parte de las potencias europeas. Entre grandes imperios como Inglaterra, Francia y Alemania, la ambición de un único rey inauguró un periodo de oscuridad en el Congo, en el corazón palpitante de África. Hoy vamos a contar la historia de Leopoldo II de Bélgica y sus propios sueños imperiales. Y para eso trajimos al reconocidísimo villano imperial Darth Vader de la saga Star Wars. Bueno, inauguramos una segunda temporada de Lo Pasado Filmado. Hemos llegado. ¡Bravo, bravo! Y muy contento de estar acá, ¿verdad? Sí, por supuesto. Contentísimos de estar de nuevo mezclando historia, cine y tirando de los pelos relaciones hermosas entre ambos. Todas estas cosas que nos gustan a nosotros. Pero bueno, hoy, Nancy, estamos en el siglo XIX. Quizás no por primera vez en este podcast, ¿no? Pero hoy lo vamos a ver a través de ojos imperiales, si uno quiere, ¿no? Sí, exactamente. Y más o menos galácticos, pero ojos imperiales, en fin. Pero ojos imperiales al fin. Antes de meternos de lleno, vamos a hacer una aclaración necesaria, porque trajimos una saga que, vamos a decir, despierta sensaciones. Hay pasiones, sí, totalmente. Y que es un universo bastante vasto, ¿no? Porque tenemos no solo la saga de películas, digamos, que arrancaron en los 70 y que siguen hasta el día de hoy, sino también subsidiarios. Tenemos series, tenemos cómics, tenemos de todo. Videojuegos. Tenemos un reboot, sí, incluso. Tenemos un reboot. O sea que hay más de un universo posible. Tenemos de todo, entonces obviamente no lo podríamos abarcar completo, ni es la intención, ni somos eruditos en Star Wars tampoco. Pero lo que vamos a hacer es tomar este personaje particular, que es Anakin Skywalker, luego Darth Vader, que nos sirve desde lo personal para hacer conversar con Leopoldo, en su desarrollo, digamos, en términos generales, por lo menos en lo que es la saga original, lo que es ahora episodio 4, 5 y 6, y también particularmente en episodio 3, que es el momento en donde vemos esa transformación, como esa historia de origen de este malvado. Claro, que aparte lleva, ¿no? Que tanto Leopoldo II de Bélgica como Darth Vader son la cara visible de las maquinarias, bueno, imperial en un caso y colonial en el caso belga, digamos, que vamos a conversar hoy, ¿no? Tal cual. Pero bueno, hay que decirlo, Nancy, estamos en el siglo XIX, el siglo del imperialismo, el siglo, digamos, de la civilización, ¿no? Llevada a la luz de la civilización a la pretendida barbarie y todos por favor, los desaguisados que eso puede conducir. Pero hay que decirlo, realmente, en el caso histórico que nos compete hoy, ¿no? Que es, como se dice, el Estado Libre del Congo, ¿no? Regenteado por el propio rey de Bélgica. Ahora les vamos a contar que que era de hecho su posición personal directamente. Eso ya es una cosa fantástica. Es muy fantástico, es muy único también como caso y bueno, por eso lo quería mencionar, que por ahí no sigue un poco, ¿no? Los patrones clásicos, ¿no? De imperialismo que uno puede encontrar en imperios conocidos como el español, el británico, etcétera, etcétera, etcétera. Y que nos son a nosotros más cercanos, ¿no? En algún punto, porque justamente lo que es Francia, Inglaterra y España particularmente son los que tuvieron en América, en las zonas que más conocemos y más cercanas a nosotros, más injerencia. Totalmente. La idea de Bélgica y del Congo nos es bastante ajeno. Absolutamente. Por más que la frase el Congo belga, como para decir algo que está muy lejos, sí, ha sido empleada varias veces, justamente nos queda como muy lejos. Sí, que de hecho será mencionada, pero solo al final, digamos, del episodio. Muy bien. Pero bueno, hablando del Estado Libre del Congo, ¿no? Vamos hoy a explorar un poquito las atrocidades que se cometieron ahí y más importantemente cómo la ambición de un único rey, como decíamos al principio, llegó a ese estado de cosas, a la existencia, digamos, de un territorio personal, absolutamente personal del rey Leopoldo II. O sea, privado. Que va a ser 76 veces más grande que su propio país. Una locura absoluta. Es impensable en el mundo de hoy, absolutamente impensable. Pero bueno, primero podemos empezar por hablar un poquito del hombre detrás de Dale, me encanta. ¿Detrás de la máscara? Detrás de la máscara, tal cual. Bueno, tenemos a Leopoldo II, nacido en 1835. Él es el segundo rey de Bélgica. Su padre, que se llama igual que él, ¿no? Leopoldo I, fue rey de una Bélgica recientemente independizada de Holanda. De la cual era parte antes, y bueno, es un país pequeño, es un país nuevo. Claro, muy nuevito. Rodeado, ¿no? de grandes potencias como la Alemania de Bismarck,
Francia, Inglaterra al otro lado del canal, ¿no? Está rodeado de grandes titanes, digamos, europeos, por lo cual nos imaginamos una escalada cuesta arriba. Es el pequeñito europeo, entonces. Absolutamente. Pero no solamente el país, el hombre también era muy pequeño en su infancia y no por su juventud. De él se decía cuando era niño, Nancy, que era un niño torpe, no solamente físicamente, ¿no? Y sale, digamos, de las cartas que cambia con su madre, digamos, cuando estaba en la academia militar, recibiendo su educación, que parecía que en educación física no era muy bueno. Muy bueno. Lo cual era importante, ¿no? En una monarquía como esta. Un hombre que no es bueno en educación física en el siglo XIX, me imagino que no se lo veía como que iba a llegar muy lejos. Y uno podría decir, pero por ahí tenía grandes gracias sociales. No, me temo que no, era bastante torpe socialmente. Este es un hombre, de hecho, que, hay que decirlo, es parte de la misma casa, dinásticamente hablando, que, por ejemplo, la reina Victoria, de Inglaterra. O sea que tiene un pedigrí importante. Saxo-Coburgo-Gotha, ¿sí? Ok, que te recontra. Sí. Bueno, esa es la casa dinástica, digamos, tanto de Bélgica en este momento como de la Inglaterra victoriana, que después, ¿no? Hoy los conocemos como los Windsor. Claro. Después se cambia el nombre, pero es la misma sangre. Mira. De hecho, incluso la reina Victoria no tenía grandes cosas para decir del joven Leopoldo II. No había nadie que dijera cosas muy buenas. Decía algo como que en reunión siempre decía la cosa más incómoda posible, ¿no? Como se chupaba el oxígeno de la... Y que te lo diga Reina Victoria es bastante fulminante. Debe ser fuerte, hay que decirlo. ¿no? Bueno, nosotros justamente nos acercamos a esa niñez de Anakin, a ese pre-Darth Vader, si se quiere, que sería pre-Leopoldo II ya como regente y más como niño, en estas precuelas, estas películas que aparecieron mucho después que la primera trilogía y que vienen a contar eso que pasó antes de los eventos de la Star Wars que primero conoció el mundo, ¿no? Y ahí tenemos algo de esto, algo de un niño que no logra desempeñarse tal vez del todo como quiere, pero que hay alguien que lo ve y dice, che, me parece que es por acá, me parece que este es el Chosen One, lo voy a tomar bajo mis alas y lo voy a entrenar, que es el queridísimo Obi-Wan Kenobi, que es el que va a darle como un poco de vuelo a este personaje que si no hubiera quedado tal vez perdido en su pueblito, en su planeta, y no se hubiera sabido mucho más. O sea, él no viene de cuna de oro necesariamente, sino que hay algo más profético que lo va a llevar a ese lugar. Yo te iba a decir, ahí hay una divergencia, pero no por ello menos interesante entre ambos protagonistas, porque en el caso de Anakin, él tiene un destino. Claro, ¿no? hay un destino también. Hay una profecía en algún punto. En cambio, Leopoldo II va a ser bien un hijo del siglo XIX en el sentido de que él ha hecho y va a hacer su propia suerte. Bien. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo él la va a forjar, digamos, con su propia inteligencia o sus propias manos. Digamos. Claro, pero dentro de una dinastía también que lo contiene, ¿no? Sí, eso hay que mencionarlo un poquito, ¿no? ¿Cómo es ¿de qué monarquía estamos hablando cuando hablamos de la monarquía belga? ¿Sí? Es una monarquía constitucional básicamente plantea en los mismos términos, porque está casi copiada, digamos, o inspirada en la monarquía constitucional británica. Bien. ¿Sí? O sea que un rey belga de este momento, como Leopoldo II, no es muy distinto al de un monarca británico en el siglo XX, ¿no? Es un monarca más bien simbólico que tiene sus poderes limitados por la Constitución y tiene un parlamento que sostiene el poder político efectivo. Bien, o sea que no es omnipotente su monarquía, no puede tomar tampoco tantas decisiones en realidad. Exactamente, de hecho más bien lejos de ello. Algo que vamos a ver más adelante cuando hablemos de ¿no? en qué devenga este por ahora niño Leopoldo II, es que vas a ver, sus armas digamos van a ser emplear muy bien el capital simbólico de la monarquía, lo que la monarquía representa, la simpatía que puede granjear en ciertos sectores económicos y políticos, locales belgas, pero también de afuera, ¿no? La confianza que inspira la corona, o una corona, mejor dicho. Bueno, que es lo mismo que podríamos extrapolar a lo que significa Darth Vader en la trilogía original, donde ya es Darth Vader en sí mismo, ¿no? Ya está establecido como el ser del mal, básicamente. El símbolo del imperio, totalmente. Y es el símbolo del imperio, exacto, ¿no? El poder imperial se ve establecido exclusivamente casi a través de él, por supuesto de todo lo que él mueve, ¿no? De toda la maquinaria que él mueve, pero él es la representación del imperio de cara a todo el resto, tanto a los que estén a favor o se banquen el imperio, como mismo también los rebeldes con quienes se estará enfrentando en su momento. Absolutamente, creo que en las Guerras de las Galaxias hay dos símbolos del imperio, uno es un objeto que es la Estrella de la Muerte y ya sabemos cómo le va, y el otro es Darth Vader, sin duda. Tal cual. Y también pensaba en esto que decís de lo que significa como poder simbólico, ¿no? La corona. El capital simbólico. El capital simbólico, ahí está, que es la corona. Pienso en que Darth Vader en la trilogía original es
prácticamente el único que todavía está en contacto con la fuerza, con ese poder medio mítico para los demás, porque justamente los Jedi fueron eliminados. De ahí la profecía que hablamos antes. Según recuerdo, era el que iba a traer el balance a la fuerza. Claro, Anakin era quien iba a traer el balance a la fuerza, y ahora Luke va a ser la nueva esperanza, ¿no? En el episodio 4, A New Hope, ahí tenemos, ¿no?, la cuestión esta. Pero básicamente, al momento en el que el universo inicia este recorrido para nosotros, o sea, en el episodio 4, primera película que salió, Darth Vader es quien tiene el poder, y muy bien trabajado, de controlar esa fuerza, cuando en realidad muchos otros, si bien son militares, estrategas y demás, no trabajan desde ese lugar, no tienen el contacto con la fuerza. Cuando decís los otros, te referís a los subalternos. Los subalternos, tal cual. Sí. Y hablan de la fuerza como esa leyenda y esa cosa que igual no servía para tanto. Y Darth Vader va a estar todo el tiempo demostrando que sí, que ese poder es tal y que él lo tiene y lo sabe manejar. Entonces ahí también hay una cuestión de un capital que él tiene y que no tienen todos los demás. Vos ahí tocaste una vena que está buenísima y que de hecho tiene un paralelismo muy estrecho con esto que decíamos antes, ¿no?, de la pertenencia a la casa dinástica. Claro. ¿No? En el caso de Leopoldo. La casa a la que pertenece, digamos, tiene un pasado orgulloso. De hecho, a ver, es contemporánea de la reina Victoria, creadora de la sociedad victoriana, del Raj en la India, ¿no? Digo, claro. Tiene un capital simbólico muy grande, pero también tiene un cierto atavismo que es muy atractivo. Vos ves la correspondencia de Leopoldo II cuando habla del eventual dominio, ¿no?, del Estado Libre del Congo, y las palabras explotación, virilidad, extracción, digamos, hay un vocabulario como muy agresivo, muy atavista, muy conquistador. Claro, tal cual. Que tiene un componente íntimamente dinástico, es decir, tradicionalista. Lo mismo que hablar de la fuerza. Pensá que son una orden, tanto Jedi como Sith, ¿no?, que pelean con espadas. Sí. En un mundo de pistolas láseres. Eso lo tenía muy presente hoy cuando volví a ver la película, o una de las películas, por esta cuestión de que hay algo de caballerosidad inclusive, ¿no? Exactamente, un caballero Jedi. Exacto, en la forma de enfrentarse y la idea de estos duelos 1 a 1 que se van a dar entre aquellos personajes que representan ya sea el lado de la luz como el lado de la oscuridad, ¿no? No va Darth Vader solamente a mandar con el dedo acusador a que le hagan algo a esa gran amenaza que él encuentra en, por ejemplo, Luke Skywalker. No, va a pedir que se lo traigan para poder tener un duelo 1 a 1. Es verdad, ¿no?, que Darth Vader es una persona que toma los asuntos en sus propias manos. Totalmente. Le gusta... A pesar de que casi que no tiene. Sí, es verdad. Pero es un micromanager, digamos, en ese sentido. Sí. Hay algo que yo encuentro, no sé si vos me vas a decir si Leopoldo lo tenía también o no, pero hay algo que me parece que tiene un disfrute Darth Vader ahí, que me gustaría tener un psicoanalista incluso para hablarlo, en esto de jugar medio al gato y al ratón. Porque es como que lo hace llegar a Luke, ¿no?, al lugar donde él está. Como que los manda a los demás a decir... asegúrense de que venga por acá, que llegue hasta donde yo estoy. Y medio como que hasta lo hace entrar, ¿no?, como si fuera que está entrando al ring de boxeo, ¿viste? Con luces y todo. Absolutamente. Él va a hacer eso justamente para hacerse con el territorio del Congo. Bueno, ya vamos a ver está. después cómo, pero eso está re presente. Me encanta. Tenemos que hablar un poco de amor. Tenemos que hablar de amor, de relaciones románticas. Siempre está presente. ¿No? ¿Cómo es esto? Las espadas y el amor. Sí. Todo ese mundo romántico y de caballería. En el caso de Leopoldo, a él, imagínate un chico, ¿no?, como no muy socialmente hábil, no muy físicamente gracioso. No era el ideal de caballería de una monarquía europea de este momento. No estaría siendo hegemónico, digamos. Claro, totalmente. No diríamos que lo fuera. Pero le colocan a sus 18 años de edad un matrimonio con María Enriqueta de Austria, ¿sí? Bien. Con quien se casa y con quien se detesta casi inmediatamente. Porque él era un hombre retraído, sus intereses son la geografía y el lucro. Sí. Le encantaba ya el control del dinero, ¿no?, ese tipo de cosas. Y María Enriqueta era todo lo contrario, era atlética, socialmente, ¿no?, como no sé, atractiva, pero era bienvenida socialmente. Le encantaban los caballos, montar, Otra el cosa. sol. No tenían nada que ver. Claro. No tenían nada que ver. No tenían nada que ver el uno con el otro. Hay que decirlo, tuvieron 4 hijos Bueno. a lo largo de su vida, el deber dinástico, de los cuales 3 fueron mujeres y el único que podría haber sido el heredero va a fallecer.
a la edad de 10 años tras caerse en un estanque contrae neumonía y eso lo termina matando. Una ¿sí? historia súper trágica. Sí, de hecho al final de su vida Leopoldo II va a ser heredado por Alberto I de Bélgica, que es su sobrino. Claro, por O esta sea, que cuestión de muere- que las mujeres pobrecitas ahí quedaban sin Claro. poder hacer nada. Exactamente, ¿sí? No tuvo un heredero, o sea, no le sobrevive ningún heredero varón. En este caso, si vamos a hacer el paralelismo, Anakin y su esposa Padmé no se odian, al contrario, se aman un montón. Y va a ser igualmente, de alguna manera, un elemento central en la llegada de Darth Vader al lado oscuro, ¿no? De Anakin al lado oscuro y transformarse entonces en Darth Vader. Claro. Porque va a ser justamente el miedo a perderla lo que va a generar que él quiera un poder ilimitado. Pará, corregime si me equivoco, pero Sí. este miedo está reeditado en la película, pues ya Anakin le había pasado con su madre ese miedo. Bueno, sí, ¿No? Es como un justamente. revival de algo que ya le había sucedido en la vida. De nuevo, traigamos un psicólogo también Sí, acá. sí, ¿no? sí. Porque hay algo de eso, es una cuestión. De hecho, se lo dice con todas las letras, tipo, no va a pasar como con mi mamá. Es como que está ahí el trauma, la herida materna a flor de Y le piel. valió madre. Y le valió madre, básicamente, sí. Y de hecho podemos hablar de un montón de cosas, podemos hablar mirando Star Wars, ¿no? Aparte de Leopoldo, porque hay una cuestión también de la idea de destino, de la idea de tragedia griega incluso, de destino al cual no podemos escapar, porque él a partir de ciertas premoniciones que tiene sobre el destino de Padmé, es que decide irse al lado oscuro y en realidad esa ida al lado oscuro es la que genera ese destino de Padmé. Hermoso. ¿Entendés? La Moira dictó todo esto. sí. Exactamente. Hay algo ahí también muy, muy fuerte, pero que tiene que ver con esta idea de el miedo a perder, Ujú. ¿no? El miedo a perderla y a sus futuros bebés, porque justamente todo esto se va a dar, toda esta transformación se va a dar con Padmé embarazada de estos mellizos, es lo que va a hacer que él quiera adquirir ese poder prácticamente ilimitado, esa capacidad de generar y de prolongar la vida Para que no vuelva a pasar. para que eso no vuelva a pasar, exactamente. Entonces, por más que haya nacido más desde el amor, esta unión, va a tener estos ribetes muy oscuros en la vida del personaje, ¿no? Y en esta transformación y en este arco hacia la oscuridad. Bueno, es una pregunta también, como decías antes, en el caso de Darth Vader para un psicólogo. Me pregunto si Leopoldo II no se arroja más directamente o más consumadamente a estos sueños imperiales, digamos, por ahí impulsado por la tragedia, ¿no? Que es algo que sucede en la vida real, ¿no? A veces. Claro. Pero por ahí deberíamos hablar un poco de eso, de cuáles son estas ambiciones imperiales, en definitiva, de las que hablamos. Claro, porque ahí está también un poco, ¿no? Por ahí perder el heredero, Sí. ¿no? También lo hace querer tener otras cosas que sean suyas Y que en algún punto. Es que dinásticamente hablando, un heredero es un legado. Ujú, tal cual. Y si ese no va a ser tu legado, ¿Cuál es? la posibilidad del colonialismo del imperio también es un legado. Nuevamente, este es un vecino geográfico y cronológico de la reina de Inglaterra, de Victoria. Claro, o sea, de generar. Misma casa dinástica, o sea, Claro. la sombra, ¿entendés? Era gigante en algún Sí, punto. ni hablar. Entonces, ¿cuáles son? Esta decisión que toma que dice, voy a salir a hacer algunas cositas con mi dinero. Totalmente, totalmente. Bueno, ahí están un poco, quiero dar de vuelta este hecho del que hablábamos antes de la naturaleza de la monarquía belga. Sí, Como decíamos antes, es una monarquía constitucional, ¿sí? El poder político del rey está limitado por la Constitución y que lo ejerce efectivamente es el Parlamento belga. bien. ¿no? De hecho, esto lo vemos reflejado en el título regio, digamos, de Leopoldo II, que Leopoldo II, rey de los belgas, no rey de Bélgica. Ok. ¿Mm? O sea, ya en el título mismo, en la forma de nomenclar este reinado, está esta distinción. Bueno, tenemos en lo que fue la República, Sí. ¿no? Teníamos un canciller que lo que hace es ser el que se encarga de, digamos, dominar, vamos a decir entre comillas, y simplificando todo, ese Senado enorme Ujú. que está compuesto por un montón de miembros de El la presidente del galaxia. Senado. Claro, exacto. Y donde hay un consejo también que va a tener mucho que ver en las decisiones que se tomen, como tratando de repartir un poco el poder y no personalizarlo en uno solo, que va a ser lo que va a terminar pasando cuando pasemos al imperio. Totalmente. Y así muere la República, Y ¿no? así muere la República, tal cual. Entonces, toda la búsqueda, ¿no? Por un territorio imperial, o más que imperial, colonial, hay que Ujú. decirlo. Él nunca va a haber sido emperador en su vida y Bélgica nunca va a haber sido un imperio durante su tiempo. Que es un poco, digamos, un sueño que podríamos decir que sería el objetivo final que él tenía. ¿De Leopoldo II? Sí. Definitivamente.
más allá de toda duda. De hecho, antes de que los hechos desemboquen, ¿no? en que él se haga con el Congo, digamos, él va a tratar de comprar las Filipinas a España, va a hacer un montón de movidas que no van a prosperar, digamos. Un lobista, básicamente. Un gran lobista, Nan, absolutamente. Era un enorme lobista, un gran rosquero y un gran manipulador, ¿sí? Hay que decirlo. Bueno, ahí está. Si fue un niño, digamos, socialmente torpe, va a ser un adulto que va a saber el cumpleaños de tu pareja, su nombre se lo va a acordar perfectamente, va a saber recibir con un montón de gracia, ¿sí? Esa parte él va a torcer para el otro lado porque va a estar al servicio de su ambición final. Bien, o sea que logra transformarse en un gran estratega, como pasa con Darth Vader. Totalmente, totalmente. Hay que, por ahí, no sé qué pensarás vos, pero si Darth Vader por ahí era un agente más al servicio de un imperio, él está al servicio de sí mismo, Leopoldo II. Igual Darth Vader también va a tener cosas que son al servicio de sí mismo. Sí, no, es una cosa más mixta, me parece. Sí, más incluso hacia el final, ¿no? En donde se la pasa tratando de reconectar con Luke, después de decirle que es su padre, ¿no? Hay algo ahí que es incluso más personal. Por más que haya una idea de traerlo hacia el lado oscuro, etcétera, etcétera, hay una necesidad propia y que creo que va más allá de el bien del imperio, si se quiere, y a lo personal y a cómo a él le gusta hacer las cosas. Él las hace como él quiere, más allá de lo que haga falta. Pero puede ser que trate de como de falsear un poco eso, ¿no? Como decías, Sí. ¿no? Traer a mi hijo con quien quiero tener una conexión al lado oscuro. Trata de alinear las dos cosas, digamos, lo cual resulta insostenible. Pero Exacto, lo intenta. pero lo va a intentar, tal cual. Sí. En consecuencia, en el caso de Leopoldo II, sus ambiciones van a tener que ser de carácter personal, porque de hecho el pueblo belga no está muy a favor, y tampoco la política, de tener ambiciones imperiales o coloniales. ¿Por qué? Lo dejan solo, digamos. Es que es un país que empieza a existir en forma independiente desde 1830. Claro. Es muy joven. Bélgica, Claro. ¿no? Por lo cual, digo, tiene otras prioridades de orden interno. Primero tiene que estar bien internamente antes de salir a buscar tener más territorio o lo que fuera, ¿no? Y especialmente cuando tus vecinos son la Alemania de Bismarck, Francia e Inglaterra. O sea, tenés que asegurar las fronteras nacionales, ¿no? Primero asegurémonos que Bélgica sigue existiendo. Antes de pensar en dominios ultramarítimos. Es como cuando jugás al TEG y te dejás muy pocas fichitas en un país rodeado de otros jugadores. Totalmente. La estás cagando porque te lo van a agarrar de toque. Bueno, eso es lo que pensaba la política y por ahí el pueblo belga, no es lo que pensaba Leopoldo II. Decía, yo tengo todas estas fichas que son mías. Claro, ¿Qué mías, me importa? claro, tal cual. Bélgica es azul, yo tengo fichas verdes. Listo. Entonces decíamos, ¿cuáles son las dos motivaciones principales? La primera va a ser de carácter personal y se va, una ya la mencionamos, ¿no? Que es la gloria dinástica. Sí, la cuestión del nombre y de el tema de la casa sajonia coburgo-gotha, ¿no? El atavismo, digamos. Pero lo segundo tiene más que ver con el lucro personal. Ok, también le gusta hacer guita, digamos. Sí, pero no es solamente la plata por la plata misma. Ok. A ver, es el segundo monarca de una nación joven, ¿no? El siglo XIX es el siglo de las revoluciones industriales, Nan. Sí. Lo cual da por implicación que también es el siglo de las revoluciones proletarias, en muchos casos, y muchas conquistas sociales, ¿no? Claro. Cuando tenemos mayores grados de industrialización, ¿no? Empieza a haber un segmento, digamos, de los trabajadores que migra del campo a la ciudad, que da lugar a un proletariado urbano, que eventualmente va a tener reclamos porque las condiciones de trabajo van a ser pésimas. Sí. Porque no hay legislación social, de momento, en general, en la mayoría de los países. Bien. Entonces, él va a tener que decir, bueno, ok, ¿cómo puedo legitimarme? ¿No? Va a decir, bueno, necesito hacer mucha caja, necesito poder de mi propio bolsillo, de una monarquía que es simbólica, poder construir cosas, símbolos, elementos que hagan que yo sea parte de la identidad de este país, de un país que es socialmente movilizable. Bien, necesito tener liquidez, ¿no? Para generar cosas que me hagan ver de determinada manera. Sí. Políticamente. Él ambicionaba el lucro, pero por ahí no tanto por el lucro en sí mismo. Claro. Era una forma de legitimarse y a la monarquía a la que él representa, no dentro de un país joven y que tiene por ahí la cuestión social un poco enardecida. Recordemos, de hecho, que si el primer país en el siglo XIX en donde se inicia, digamos, la revolución industrial es Inglaterra, el segundo es Bélgica. Ah, o sea que está ahí. Por eso te digo, Francia es un país mayormente de economía agraria en este momento, todavía, ¿sí? Y Alemania va a ser el tercero, de hecho. Pero primero va a ir a Bélgica. O sea que Bélgica está ahí en auge. Es una nación próspera. Y porque es próspera, digamos, tiene estos movimientos sociales latentes, digamos. Entonces, lo cual nos lleva a la segunda razón, ¿sí? Que es la válvula de presión frente al problema social. ¿Sí? Está esta idea muy instalada en la noción de imperio y de colonialismo del siglo XIX, que no solamente el tener dominios ultramarítimos de algún modo forja identidad nacional, porque vos mandás a la clase trabajadora, digamos, a ser soldado, poner tus dominios ultramarítimos, o a dirigir a otros hombres, o a establecer grupo de trabajo, o lo que fuera. Claro, tenés lugares donde
ubicar a la gente también y posiciones habilitadas, ¿no? Para toda esa gente. Totalmente. Si bien, como su búsqueda, y él lo sabe, va a ser personal, ¿sí? O sea, no es que Bélgica va a tener territorios ultramarítimos, él quiere tener territorios ultramarítimos, él no va a poder mandar belgas en Así grandes porque números, sí. digamos, porque sí, pero sí puede traer lucro y prosperidad que puede regar en la sociedad belga. Bien. ¿Sí? Y de esa manera, al traer prosperidad a la sociedad belga, digamos, es como una especie de política contracíclica para aplacar un poco la cuestión social que en todo el resto de Europa está estallando. Claro, o sea que ahí si quisiéramos podríamos tener a alguien más que está tratando de equilibrar la fuerza que otra cosa. Totalmente, la fuerza social. De hecho, hay un caso en este tema que merece mencionarse, que es en 1886. Va a haber una gran sublevación, una gran revuelta de trabajadores en la región de Valonia, como se dice, en Bélgica, que es una zona de extracción de carbón. Ok. ¿Sí? Y de hecho, esa revuelta, que va a ser violentamente aplacada por el gobierno belga, va a traer la primera legislación social y mayor representatividad del Partido Socialista en el Parlamento belga. ¿Entendemos? Digo, hay evidencia para pensar que Leopoldo estaba prestando atención a estas cosas. A todos ¿no? esos movimientos, claro. Por eso te digo. Claro, es como justamente llevándolo a otro lugar, ¿no? Esta idea de esas fuerzas que pueden aparecer, como lo son los rebeldes, ¿no? Que atentan contra el poder del imperio, en el caso de Star Wars, ¿no? Tenemos quienes justamente quieren restablecer otro tipo de orden o ir por otro lado y que van a estar apareciendo como focos en distintos lugares y atacando también, en este caso, no aquello que genera la ganancia, como por ejemplo la extracción de un determinado material en el caso de Bélgica, sino aquello que demuestra el poderío del imperio como la estrella de la muerte. Los símbolos, totalmente. Totalmente, sí. Pero tenemos también entonces ahí esa fuerza presente que está tratando de contrarrestar, en este caso, al imperio. Yo no sé si a sabiendas o no, pero yo creo que este concepto que estamos trayendo hay gente que lo ha levantado. Yo me acuerdo de un fantástico meme de Star Wars que se plantea quién es el bueno y quién es el malo, como diciendo Darth Vader da trabajo a un montón de personas, Sí. construyó la estrella de la muerte, o sea que hizo obra pública, tal y tal y tal y tal. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? O sea, es que tranquilamente es podemos un poco jugar, Leopoldo II esto, ¿no? Es como pensaba Leopoldo II. Tranquilamente podemos jugar también a la cuestión de lo dogmático, está presente en todos lados, porque si vemos lo que es la forma en la que Palpatine lo convence a Anakin en un primer momento, tiene que ver con remarcarle ciertas cuestiones dogmáticas de los Jedi que son innegables también, porque hay una cuestión de control sobre las cosas. Totalmente. Que puede terminar saliendo mal para cualquiera de los dos lados, ¿no? Sí. Por eso la idea era que el elegido lo que iba a hacer era equilibrar la fuerza, ¿no? Claro, porque es un universo que se plantea entre el orden y el caos. Tal cual. Básicamente, sí, ¿no? hay una idea Son los dos de... lados de la fuerza, básicamente. Exacto, hay una idea como de orden y caos, sí. Entonces, a esta altura de cosas tenemos que preguntarnos, bueno, ok, fantástico, pero ¿cómo este hombre, cómo Leopoldo II logró tener... ¿Cómo hizo para...? O sea, porque una cosa es tener la idea y tener las ganas. Ahora. Bien, y vamos a ver que sus métodos son bastante contemporáneos. Y lo primero que va a hacer es crear una corporación fantasma, Nancy. Una corporación, bueno, ya estamos... Sí, tranquilamente podría estar pasando hoy. Totalmente. Pero esto pasó en 1876. Un visionario, me Sí. encanta. En el cual él va a fundar la Asociación Internacional Africana, una fundación humanitaria, cientificista, benéfica, destinada a llevar civilización e infraestructura al Congo. Me parece todo lo que estás diciendo, me parece absolutamente fantástico. O sea, si hay una manera de lavarle la cara a un interés colonial como el de Leopoldo, es hacer una fundación. Totalmente, sí, en el contexto en Europa que estaba, ¿no?, en vías de dejar el esclavismo atrás, o en muchos casos ya lo había Claro. dejado, declarado ilegal, ¿no? Él hablaba, ¿no?, de en el río del Congo, en las varias vías fluviales que tiene, establecer postas donde hubiera científicos, antropólogos y comerciantes que entraran en contacto con las tribus locales, ¿no?, que les enseñaran a organizarse mejor, que no vulneraran, ¿no?, su independencia, una cooperación, Un digamos. marketinero genial, básicamente. Totalmente. Tenía un marketing increíble. Ese era el speech público, pero en la práctica esta organización comenzó a ser un frente, absolutamente, Claro. que va a básicamente ser la plataforma para reunir el capital político y económico, ¿sí?, que le va a permitir a él, en nombre de Bélgica, pero a él, Ujú. poner un pie en África, ¿sí? O sea, explotar una región. Sí, que hay que decirlo, toda Europa lo estaba haciendo, ¿no? Pero por supuesto. Pero digo, el caso belga por ahí
es distinto a los demás porque los demás son auspiciados del Estado. Claro, Sí, en este acá es caso desde Leopoldo una II persona. que funda la Asociación Internacional Africana, ¿no? Que vende este proyecto y por supuesto reúne militares, políticos, empresarios, ¿no? Que son convocados a estas conferencias, estas reuniones, Un ¿no? lobista marketinero pero de primer nivel. Por eso digo que si Darth Vader tiene la fuerza, esta es la fuerza, digamos, de Leopoldo II, ¿no? La manipulación, el lobismo. Es un poco esa idea, ¿no? La fuerza lo que hace, muchas veces que lo podemos ver en Obi-Wan en los primeros episodios, ¿no? Del 70s y 80s, en donde directamente por ahí convence a alguien solo con mover la manito, ¿no? Estos no son los droides que estás buscando. Ese poder que todos queremos tener. Pero por supuesto. Y ahí lo que él explica en ese momento es justamente que la fuerza lo que puede hacer es manipular a aquellos que son un poquito más débiles o están un poquito más desconectados, incluso diría yo, de esa fuerza vital y son un poquito más débiles mentales, tal vez. Gracias. Me sacaste las palabras de lo que voy a decir. Recuerdo siempre esa frase de solo funcionan las mentes débiles, Exacto. este truco, digamos. Y que es un poco lo que también alguien que es un gran orador y que es un gran manipulador es lo que está haciendo, ¿no? O sea, lo que está haciendo es controlar con su discurso aquello que en realidad quiere lograr y generando entonces que otros pongan también plata o que pongan también recursos y movimiento en su propia empresa porque él puede convencer, ¿no? Exactamente. Bueno, y usando como decíamos esta asociación, ¿cómo llamarlo, no? Como plataforma, va a contar los servicios de un explorador británico, ¿sí? Que es Sir Henry Morton Stanley. ¿Cómo le gusta explorar a los británicos? Sí, sí. Que de hecho era esta misión como agente Leopoldo va a ser como su tercera ronda de exploración en África. Ya había O sea que ya conocía el territorio. Sí, a él se le atribuye la mítica frase de Dr. Livingstone, supongo, ¿no? Cuando tiene que ir a buscar al Dr. Livingstone, se había perdido en el Sudán, etc. Bueno, hay toda una historia detrás de Stanley, que de hecho algún día la podemos contar, pero no es este el momento. Pero básicamente contrata a este explorador veterano para que haga ¿qué? Para que vaya como su agente a el Congo y no solamente entre en contacto con las tribus de ahí, sino que medio las someta y medio delinee el territorio de lo que después va a ser el Estado Libre del Congo. Pero a partir de este momento, ya paulatinamente está generando esta entidad territorial, ¿sí? Que después va a ser reconocida más adelante por la comunidad internacional. Y de hecho, ahí vamos, que es el siguiente paso, que es la conferencia de Berlín, ¿sí? Que se va a celebrar entre 1884 y 1885, que es donde Leopoldo II va a lograr que las demás potencias le reconozcan la existencia del Estado Libre del Congo. ¿Sí? A ver, ¿cuál es el objetivo de la conferencia de Berlín? Esencialmente la va a convocar Otto von Bismarck, ¿sí? ¿Cómo se dice? El canciller de Alemania, el primer canciller de Alemania reunificada por sus propias manos. Imagínate una potencia como Alemania que sale a la cancha a decir, hola, acá estamos. Hola, ¿qué tal? Y reúne a otros 14 países, entre ellos obviamente Estados Unidos, Francia, Inglaterra, etc. Y ahí básicamente lo que se gestiona es cómo vamos a arreglar, ¿no? A ponerle reglas al comercio y al colonialismo y a la repartición, por supuesto, de los distintos territorios africanos entre todos nosotros. Claro, o sea, un montón de europeos decidiendo de quién es África, básicamente, que no era en realidad de ninguno de ellos, pero totalmente, no importa. Totalmente, pero bueno, tienen ellos le legitimaban esas cosas. Para el pensamiento del siglo XIX, sí, ¿no? Por supuesto, era lo que valía. Justificación moral, la civilización, justificación fáctica, los ejércitos. Desde ya. Y lo interesante, y acá tenemos que aplaudir un poco la habilidad rosquera o política quizás de Leopoldo II, es que si bien todas las potencias europeas eligen estratégicamente lo que quieren, necesitan o les conviene para bloquear a otros, a él le dejan lo que queda. El tema es que lo que queda es un montón. Claro, y él sabe aprovechar eso que queda, digamos. Hay que decirlo, si hoy vemos lo que en su momento fue el Estado Libre del Congo en un mapa de África, es el corazón de África, está literalmente en el centro, pero es un montón de territorio que encima tiene una salida marítima, ¿sí? Hacia la parte occidental. ¿No? Pero es apenas un pequeño apéndice, es un corredor, un pasillo. Claro. Vos ves en un territorio, el mapa es gigantesco, Nan. De hecho, tiene como 76 veces el tamaño de Bélgica. Claro, es una locura. Estamos hablando de un continente que de por sí es grande. Me imagino que ese corazón debe haber tenido de todo. Por supuesto, estamos hablando, sí, de 30 millones de almas repartidas en distintas tribus. No, es mucho territorio, mucha gente. Y con salida al mar, digamos. O sea, con la posibilidad de movilizar lo que encuentre ahí adentro por sus propios medios también. Es que sí, como su ambición era el lucro, digamos, si no tenía salida al mar con la cual, ¿no? Transportarlo, el caucho y el marfil. Fundamentalmente el caucho, secundariamente el marfil, que era lo que se extraía ahí. La cosa iba medio muerta. Se le complicaba bastante, claro. Hay una vivada que tenemos que contar, porque acá es cuando lo reconocen internacionalmente, ¿no? Sí. Cuando se establece que esto existe, digamos, y que no lo van a...
Pero algo que hizo muy bien él es, como decíamos, a través de esta plataforma, de esta corporación fantasma, él reúne los capitales, ¿no? Y los Ujú. intereses para efectivamente llevar en manos privadas a cabo la delimitación de este territorio, ¿no? Y hacerlo existir de alguna Claro. manera. Pero él silenciosamente, ya antes de la conferencia de Berlín, va a ir silenciosamente comprando los capitales de todos los demás accionistas. Por lo cual él llega a la conferencia de O sea que Berlín. en realidad él tiene todo suyo. Así es, man. Por eso digo. Es un genio, Pen- claro, es un pe- genio es del un genio mal. del mal. Es un Pensamos en genio este, del este mal, niño, literal. ¿no? Poco atlético, socialmente torpe, que terminó siendo esto. Claro, que ahí tenemos un poco, también lo podemos exceder incluso de la figura sola de Darth Vader y llevar también a ese otro corazón del mal que está en las sombras, que es el emperador mismo, y que es este Lord Sith, el que lo lleva al lado oscuro a Anakin, y que lo que va haciendo todo el tiempo es confabular y complotar y generar justamente estos lazos, y que además tiene también esta habilidad en algún punto de marketinear, porque cuando va a lanzar la idea de transformar esto en un imperio, transformar esta república en un imperio, Sí. ¿no? Que esa es su idea desde un principio, lo va a hacer desde un lugar en donde va a apropiarse de los hechos de la manera que más le convenga, para plantear todo como un ataque a su persona y una rebelión de los Jedi y demás, y como que el imperio es la única respuesta para proteger esto que hemos creado, Ujú. que es la república. Necesitamos ahora transformarla en un imperio y de esa manera va a subsistir, ¿no? Y todos en el Senado lo aplauden, y ahí es donde Padmé dice: así es como se termina la libertad, con un aplauso ensordecedor. Totalmente. Esa retórica que hemos visto una y otra vez en el pase de República a Imperio en la historia, ¿no? Tenemos que describir un poco cómo era este Estado Libre del Congo, que tiene el nombre más engañoso de la historia, ¿no? Porque ciertamente era un Estado esclavista. Para empezar, no era un Estado libre bajo Libre ningún nada. punto de vista, ¿no? Tenemos, digamos, las vías fluviales, el río Congo fundamentalmente, ¿no? Pero tiene varias otras, digamos, en las cuales se establecen puestos, ¿sí? Que es lo que la sociedad filantrópica, ¿no? Planteaba como de Los difusión lugares científica. esos hermosos, sí, sí, Y sí. por supuesto lo que van a hacer son puestos o de comercio o directamente de boca de extracción, digamos, de caucho. Bien. Y O de sea, marfil. claro, extraccionismo, extraccionismo, extraccionismo. ¿Y cómo se ve este extraccionismo? Bueno, sometimiento de las poblaciones locales, ¿sí? Para traerles la civilización. Totalmente, Nan. Aparte era muy terrible. Primero porque la extracción de caucho era bastante cruel, porque una persona que no está debidamente preparada, que lo mandás a extraer esto, se va a terminar embadurnando de látex. Y el Ugh. látex, una vez que se seca, cuando lo sacás de tu cuerpo, arranca pelo, arranca piel, ¿sí? O sea, ya el trabajo en sí Era totalmente insalubre. era insostenible, ¿sí? No ayudaba tampoco que Leopoldo II tuviera su propio ejército, ¿sí? En esta zona, que de hecho hay que decir es la segunda fuerza europea más grande de toda África. La primera era la francesa con 20.000 hombres. Él tenía la Force Publique, ¿no? Ujú. La fuerza pública, con más o menos 19.000 hombres, que era una especie de fuerza mixta entre soldados o gendarmes belgas Ajá. y mercenarios contratados de todas partes de Europa, ¿no? Claro, Por lo cual con no la era- papota. no era un ejército disciplinado, ¿no? Si uno contrata mercenarios, sabe que está abriendo la puerta al pillaje, a los desmanes, a un montón de tipo de Seguro. cosas. Y esto- Pero no dejan de ser sus Stormtroopers. Absolutamente sus Stormtroopers. Sí, totalmente. No solamente justamente van a ser la fuerza represiva, sino también, por ejemplo, había un gran hincapié en que si no se cumplía la cuota de extracción de caucho, la pena era la muerte. Ah, tranca. Acá, digamos, se torturaba a la gente, se secuestraba a sus parientes, ¿no? Ah, buenísimo. Hijos, padres, lo que fuera, todo por no cumplir la cuota. Y lo que era Divino, más... divino. Sí, sí. Humanitario totalmente. Y lo que era increíblemente salvaje era que para que no se desperdiciaran balas, la Force Publique o los soldados de la Force Publique tenían que traer las manos cercenadas de los hombres y mujeres que mataban o niños para traerlas a su superior para decir: yo gasté mi bala en esto. Wow. También porque para demostrar que no estaban cazando los elefantes o la fauna del dominio personal Que no le estaban sacando el capital. de Leopoldo II, ¿me a explico? Que no Leopoldito. están cazando los animales, etc. Mirá vos. Bueno, funcionaba divino. Funcionaba muy bien. No, era francamente terrible. Y tal es así, digamos, que en la década del 90 el precio del caucho se va a disparar, Ujú. por lo cual el ritmo de explotación solamente va Va a a acelerar. aumentar, claro. ¿No? Digamos que económicamente se ve legitimado. Y este es el momento, Nan, en que Leopoldo empieza a ver mucho lucro, que era lo que él quería. Y este es el momento en que él reinvierte esta plata en Bruselas y la va a embellecer. Las avenidas anchísimas, los frentes palaciegos en las construcciones. Y uno, si no lo busca, va a encontrar un montón de construcción monumental de esta década hecha por el rey constructor
Leopoldo II, que finalmente logró la legitimidad que él buscaba en un primer momento. Claro, que en ese rinconcito, que es Bélgica, que está súper lejos, lo único que ve, ¿no? Es esa parte de eso que está sucediendo. Totalmente, y así es como inserta a Bélgica en esta Belle Époque, ¿no? Tan idealizada en lo estético, ¿no? Con los palacios de vidrio, los invernaderos, los hombres de galeras y las mujeres de vestido en los parques públicos, ¿no? Bueno, Bélgica consigue el lucro de la mano de su propio monarca, digamos, Claro. sometiendo una explotación totalmente brutal al Congo. Un estado totalmente esclavista. Claro, otra vez esta falta de equilibrio en la fuerza. Totalmente, totalmente. Y, a ver, el gobierno del Estado Libre del Congo se asemejaba mucho más, de hecho, a una empresa privada, ¿no? Que a un dominio colonial promovido desde el Estado, ¿no? Claro. Tenemos un director general, tenemos varios subdirectores de distintas áreas y después ya tenemos los jefes de grupos de tareas. Sí. Sí, realmente es una empresa, digamos, con cara de Estado en el corazón palpitante de África Central. Sí, de alguna manera como se maneja a todos los súbditos de Darth Vader, desde más lo militar, ¿no? Por supuesto, pero una estructura muy similar. Por eso. Y tenemos que situar el pico de éxito, si uno quiere, de esta empresa en la década de los 90, Sí. pero también hacia fines de esa década o mediados ya empieza la crisis de relaciones públicas. Todo lo que sube empieza a bajar en algún momento. Pero interesante por las mismas razones que lograron su ascenso, ¿no? Si podemos conceder que en parte esto fue una gran maniobra de relaciones públicas por parte del rey, Sí. es por relaciones públicas que va a caer en la medida que se vaya empezando a publicitar la crisis humanitaria que está tomando lugar, sí, en ese infierno en vida. O sea, a nivel que el discurso de los rebeldes empiece a tomar también volumen Sí. y empiecen a saberlo más personas. De hecho, hubieron sublevaciones dentro del Congo belga, pero la Seguro. Force Publique realmente las aplacó con máxima crueldad. No tuvieron mucha posibilidad, digamos. Sí, sí, sí. Y tenemos que mencionar, digamos, los dos momentos pivotales de este final, digamos, que lo van a hacer, que van a marcar el final, digamos, del Estado Libre del Congo. Y la primera es la persona de George Washington Williams, fue varias cosas, pero mayormente un periodista americano, digamos, de raza negra, así, veterano de la Guerra Civil, ¿no? Que de hecho, tras una entrevista personal con el rey, que, viste, Leopoldo II encantador, ¿no? Seguramente. Lo super seduce, logra poder ir personalmente al Congo y ver cómo eran las cosas. Imagínate que vuelve Nan absolutamente horrorizado, encima porque se entrevista con los trabajadores, con los jefes de tribu, ¿no? Y ve, digamos, el horror, digamos, de puño y letra. Y va a ser en 1890, al principio de esta década, que él va a publicar una carta abierta a Leopoldo II y también una carta al secretario de Estado de los Estados Unidos, ¿sí? Y en ese documento él va a usar, fueron los primeros usos en la historia de crímenes de lesa humanidad. ¿Sí? De acá mayormente tomamos el término en la acepción que lo comprendemos hoy en día al hablar de dictaduras militares, ¿no? Claro. De crímenes en democracia, ¿no? Bueno, acá lo tenemos. Wow. Este es el surgimiento. Fuertísimo. Sí. O sea, el nivel de las cosas de lo que estamos hablando. Incluso imagínate que la cifra de muertos no está clara al no haber un censo. Seguramente, ¿no? La cifra medio aceptada hoy en día son 10 millones. Bueno, tranquilo Y también. se estima que la población inicial al momento de la ocupación fueron 30 millones. O sea que estamos hablando de un tercio. Un tercio, o algunos dicen la mitad, los que van más allá. Uf. Pero sí, Claro, no tenemos una forma de locura. saber la carnicería que han hecho ahí. Finalmente, en 1899 tenemos otro momento, una crisis de relaciones públicas, que es Joseph Conrad, ¿sí? El famoso Escritor, ¿no? sí, autor, digamos, del Corazón de las Tinieblas, de la novela The Ujú. Heart of Darkness, que él, de hecho, él manejó en su tiempo unos barcos a vapor que recorrían el río Congo, y él vio de primera mano todos los Todos horrores, esos horrores. que él le va a cambiar los nombres a la Organización Internacional Africana, pero las va a plasmar Pero va a estar hablando en su de texto. eso, claro. ¿Sí? La publicación de esa novela, que tuvo su éxito en Sí, su época, sí. digamos, va a poner sobre el mapa estos horrores también. Y de hecho, vos lo vas a ver mejor que yo, tenemos una gran película Tenemos de Francis un Ford Coppola. Apocalipsis Now. Exactamente, 79, que es análogo, ¿no? A esta novela. Claro, pero llevándolo también a otro lugar, ¿no? Claro. Como extrapolándolo a otro conflicto, pero Pero haciendo también ese es mismo un recorrido. Viaje en barco por las vías fluviales de Vietnam, en lo que vemos que el horror, la guerra, la locura, bueno, era un poco lo que era el Congo en este momento. Y el golpe final va a venir finalmente en 1904, cuando ya la comunidad internacional No puede, digamos, hacer la vista gorda en no esta puede hacer la vista situación. gorda, claro, exactamente. Y deciden mandar una comisión investigadora, ¿sí? Que va a producir el informe Casement, de hecho por el nombre del diplomático irlandés, digamos, que la va a encabezar, Ok. que va a salir ante el Parlamento británico, ¿sí? El Imperio Británico obviamente tiene su músculo y su Seguro. influencia en este momento. Y acaban de salir a la luz, viste, todos los horrores, ya con voz oficial, ¿sí? Con Claro. legitimidad política de algún punto. Ya no va a ser solamente un privado que fue y dice lo que vio, sino Sí. que ahora va a ser una comisión, va a haber una cuestión ahí más
oficial Y entonces. lo que es más grave y más problemático para Leopoldo que todo lo demás es que hace que el pueblo belga, que venía beneficiándose, ¿no?, con estas obras que hablábamos antes, Que veía lo lindo de toda esta cuestión. exacto, sepa de voz autorizada de dónde viene la prosperidad, ¿no?, que ellos viven en la diaria, y ahí la opinión pública se le da vuelta totalmente a Leopoldo II. Esa válvula que él tenía ya no deja de funcionar, digamos. Claro, un sector de la política y el propio Leopoldo II ya hace un movimiento reformista en el Parlamento, como decir, bueno, ok, me voy a morigerar, voy a reformar cosas para que no sea tan así, los aplasta la oposición, sí, con la mayoría, y todo va a terminar en 1908, cuando el Parlamento tome el control del Estado Libre del Congo, que va a pasar a ser lo que nosotros conocemos como el Congo belga. A O partir de sea, ese ahí momento, sí va a pasar a ser. va a ser la anexión por parte del Estado de Bélgica. Claro, ¿Sí? ya Ya estatal sale y de no manos. Exactamente, ¿no? Pero duró 30 años. Nancy. Claro. Es un montón de tiempo para un hombre que lo hizo con sus propias manos virtualmente. Ni hablar. Un año después, en diciembre de 1909, fallece Leopoldo II de Bélgica. No pudo vivir sin su Congo. Su procesión fúnebre fue abucheada por las calles. No lo quería nadie. La gente lo detestaba, ¿sí? Con toda esta, desde la literatura, desde el informe, Claro. el reporte Casement, ¿no? Tenemos varios ángulos que le fueron Sí, mellando y sí, destruyendo sí. la opinión pública. Y Nan, en toda su vida, jamás pisó el Congo. Qué triste, ¿no? Tipo, hizo tanto por eso y en realidad él nunca lo vivió. En un punto podemos hablar, ¿no? De que acá podemos hacer una divergencia en cuanto a que el imperio no va a buscar aminorar nada de lo que esté haciendo, sino al contrario, cada vez profundizar y profundizar más en sus políticas, siempre va a ir más a fondo, Sí. no va a tratar de reformarse. Y desde lo personal tenemos los momentos en donde cada uno de esos personajes va a ir dejando de tener poder o dejando de estar vivo incluso, pero también hay algo de lo imperial, ¿no? Ujú. En donde creo que ninguno de ellos, tanto el emperador como Darth Vader, como las representaciones más grandes de ese poder imperial y de ese imperio, pueden en ningún momento haber recorrido todo el territorio que eso significaba, ¿no? Me imagino que ninguno de ellos en realidad Sí. pisó todos esos planetas, incluso aquellos a los que agarró con la Estrella de la Muerte y le dio muerte Al planeta entero. al planeta entero de un solo disparo, tal vez no lo pisaron jamás. Sí, va por ahí lo que vos decís. Me parece que hay una reflexión interesante para hacer acá de la distancia, ¿no? Del concepto de imperio, ¿no? Como para algunos, el imperio, incluso en el siglo XIX, va a ser una fuerza para la civilización, Claro. y para otros, digamos, va a ser una fuerza de explotación. Totalmente, como decís, distanciada físicamente, geográficamente, pero también psicológicamente, ¿no? Darth Vader, digamos, si es la cara del imperio en las Guerras de las Galaxias, ¿qué tiene puesto él? Una máscara. Una máscara. Sí, es un hombre que está casi muerto físicamente, casi quemado emocionalmente, Sí, ¿no? sí. Y que por eso es una herramienta eficiente. Tal Por cual. otro lado, Leopoldo II, ya en la vida real, Sí. digamos, jamás pisó ese lugar. Por lo tanto, no tuvo que hacerse cargo en carne propia de aquello que él mismo estaba generando en algún punto. Así es. Bueno, y después de tanto imperio, tanto Congo, Tanto sufrimiento y Tanto crímenes de lesa sufrimiento. humanidad. tantos crímenes de lesa humanidad y enriquecimiento ilícito Totalmente. de determinados personajes, vamos a dejar descansar a esta gente, pero nosotros ya estamos preparándonos para la próxima, en donde vamos a seguir hablando de gente que tampoco es muy buena, que digamos. Algo has hecho en la oscuridad en el próximo episodio. Algo acecha en Y la tiene oscuridad. Tiene hambre, no se alimenta de cosas comunes o anda buscando cosas para hacer non santas. Ujú. Ya se van a dar cuenta, pero pueden ir viendo si quieren American Psycho o si tienen más tiempo incluso se pueden ver Misa de Medianoche, que tiene unos cuantos capitulitos y ya van a saber por dónde estamos yendo. Así es. Los esperamos ahí.